y esperamos que ustedes la vivan y que pongan de su parte para poderla vivir y poderse llenar siempre de Dios que está presente aquí con nosotros. Antes de comenzar esta celebración, reconozcamos delante de Dios que hemos pecado, que no somos dignos, pero que Él en su infinito amor nos ha permitido estar presentes este día en su presencia. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
por cuyo ardiente amor resplandeció San Lorenzo en la fidelidad de tu servicio y en la gloria del martirio, haz que amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé de lo que su corazón le diga, y no de mala gana, ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarnos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. Aleluya, aleluya. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá muchos frutos. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Buenas tardes a todos, hermanos. Vamos a continuar con la celebración de la palabra, ya que el Padre nos ha pedido, ¿verdad? Poco a poco vamos explicando el por qué un laico puede celebrar la palabra. Ya dijimos ayer que la celebración de la palabra es para que los laicos y el pueblo de Dios la escuchen, ¿verdad? Después dirán, hermano, ¿y por qué se pone alba? Un ejemplo. Bueno, el alba, ¿para quién es? Según la liturgia. El alba es el símbolo del bautizado. Entonces, y cuando la liturgia nos manda a celebrar y somos enviados a un servicio de estos, tanto hablábamos aquel día con mi hermano Rubén también, de que los ministros extraordinarios de la comunión podrían usar el alba y deberían, para que se identifiquen que han sido llamados y han sido enviados. Así que el alba, el sacerdote también la usa por eso. Aparte que significa la pureza, significa también el que es un bautizado, el que está celebrando. Amén. Bueno, ayer les recuerdo que estábamos en una catequesis sobre lo que ayer decía la palabra de Dios según el profeta Ezequiel, ¿verdad? Y ayer la palabra de Dios nos mandaba a que nos comiéramos el ¿qué? El libro. Cómanse el libro. Cómanse el libro. Porque la boca va a hablar de qué dice el dicho. De la palabra de Dios, ¿qué palabra de Dios también? ¿De qué habla la boca? De lo que abunda en él. Y si usted se come el libro, ¿de qué va a hablar? De la palabra de Dios, porque eso es lo que va a abundar en qué? En nuestro corazón. Y a un ejemplo de esto, ahora encontramos a quién? A San Lorenzo, ¿eh? Hoy se celebra a San Lorenzo. Ayer la iglesia celebraba a Santa Juana, si no me equivoco. Santa Juana de Asa, madre de Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? El que nos regaló la dicha de poder tener el sangre. Y ahora otro santo, mártir también. Mártir, San Lorenzo, es aquel que por causa del Evangelio lo metieron al horno a que se cocinara. Y él estaba tranquilamente, dijeron los que lo estaban torturando, dijeron, ya se ha de haber cocinado, sáquenlo. Y cuando lo sacaron, estaba vivo todavía. Y dijo, a este lado ya estuvo, denme vuelta para el otro. Entonces, ¿pero por qué estaba confiado San Lorenzo? Por lo que dice hoy la primera lectura, ¿verdad? Porque aquel que da está esperanzado ¿a qué? ¿A que va a qué? A recibir. A recibir. Por eso él que daba. Entonces él no daba lástima. Él lo que daba era toda su fe, que lo que él había hecho con todas sus obras, él sabía que un día iba a
a recibir. Un día iba a recibir. Entonces le mantenía la virtud de ¿qué? De la esperanza. Igual a nosotros los católicos, todos nosotros los católicos, hoy vengo de Ánimas de San Martín, y me encontraba con un hermano y me decía: hermano, mi hijo se me ha hecho cristiano. ¿Y usted qué es, mi hijo? ¿Y usted qué es? ¿Verdad? Usted tiene que empezar el testimonio que también usted es cristiana. Porque todos los católicos, si no somos cristianos, entonces ¿qué somos? Y nos han metido ese miedo, un temor de que los protestantes no se llaman cristianos, se llaman protestantes. Así como es la palabra. Se han metido que ellos son los cristianos y usted es el católico, que usted está en las tinieblas y que ellos están en la luz, que ellos se van a salvar y que usted se va a condenar, que ellos se van para el cielo y usted se va a ir para el infierno, y que le va a tocar la misma vida de San Lorenzo, que va a tener que chamucar. Entonces, dar testimonio de qué? Dar testimonio de lo que nosotros somos como católicos. Y ayer yo le decía una pregunta, hay varios que vinieron ayer a la celebración de la palabra: ¿por qué somos católicos nosotros? ¿Por qué somos católicos? Yo le decía, no es porque somos bautizados, no es porque mi mamá era católica, no es porque mi papá, es porque creemos en la fe del apóstol Pedro. En eso me quedé yo ayer. Porque creemos en la fe del apóstol Pedro. ¿Y qué tiene esta fe? Esta fe que está revelada por él, como digo, San Mateo 16:16, por el Padre. Y esta fe del apóstol Pedro, decíamos, que está sostenida, decíamos, según San Lucas 22:31, por la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesús le contesta al apóstol Pedro: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces me decía la vez pasada, y la misma doctrina del protestante, es que Jesús dijo: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar. Jesús decía que él era la piedra, no decía que Pedro era la piedra. Momento, le digo, hermano, disculpe, ¿y usted fue a la escuela? ¿Usted fue a la escuela? Y me dice: sí, yo fui a la escuela. Entonces díganme, dice la palabra de Dios allá en San Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para poder entender la Biblia, no solo hay que leerla, también hay que entender los verbos, ¿sí o no? Cuando usted fue a la escuela le enseñaron a conjugar los verbos, ¿sí o no? ¿Cómo era? Díganme. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Así se conjugan los verbos, le digo yo. Sí, me dice, así se conjugan. Entonces, cuando Jesús dice yo, ¿quién es la primera persona del verbo? Jesús, porque digo, y ahora yo te digo que tú eres Pedro. Vamos a ver, si el yo es la primera persona del verbo, ¿quién es la segunda persona del verbo? Tú. Entonces, si Jesús dijo yo te digo que tú, ¿a quién le estaba dando que iba a ser la iglesia sobre él? Dijo sobre él, regresó la manita sobre él y dijo sobre mí nuevamente. No, es que hay que tener 2 deditos de frente y ver en la escuela siquiera a tercer grado, los profesores de aquí, en tercer grado, que le enseñan a conjugar los verbos. El yo es la primera persona del verbo y tú eres la segunda persona del verbo. Y si Jesús dijo, yo te digo que tú, entonces no está hablando sobre la primera persona del verbo, está hablando sobre la segunda. Y esa segunda persona no era Jesús, la segunda persona era Pedro. Miren qué precioso. Entonces me dice, no tiene razón. Vamos a ver, vámonos a Lucas 5. Dice que cuando Jesús llegó por allá, vio 2 barcas que estaban a la orilla
del lago. 2 barcas. Adivinen cuál se subió Jesús. ¿De quién era? Era de Pedro, la barca en la que él se subió. Pero ¿habían cuántas? Habían 2. ¿Por qué no se subió la otra? Porque la otra no era de Pedro. No era de Pedro. Entonces, ¿cuántas iglesias existen? Un puño de iglesias que no son las iglesias de Jesús y que Jesús tampoco se sube en ellas. Porque cuando Jesús mira a la barca de Pedro, que es la iglesia, y mira las otras barquitas, ¿dónde se sube Jesús? ¿Se sube a la otra o se sube a la de Pedro? Se sube a la de Pedro. Entonces, esa seguridad nos da a nosotros de que somos católicos. Por eso viene el canto que a veces se canta en la renovación carismática. Yo me acuerdo que lo cantamos ahí en la colonia Roma. Aquí, no sé todavía si lo canto. Pero dice, yo sé de un barco que va por alta mar. ¿Qué dice? En ese barco Jesús. Ese canto es protestante. El canto es bonito, pero la doctrina lo que dice es mentira. Es mentira. ¿Y por qué digo yo que es mentira? Porque cuando Jesús se subió a la barca de Pedro, no dijo, quítate Pedro, yo voy a ir manejando la barca. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Verdad, mamá? Lleva la barca a mar. ¿Quién iba manejando? ¿Jesús o Pedro? Pedro. Entonces, ¿quién es el capitán? No, el que maneja el barco es el capitán. Por eso no es católico el canto. Y por eso tiene esa mala doctrina ahí. Debemos de observar también nosotros en los cantos. Como el canto aquel que se denuncia, yo soy la iglesia. No, yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Somos la iglesia del Señor. Ese canto también está mal ubicado. Quítele, yo soy la. Quítela. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven. Claro que tiene razón. Decir, yo soy la iglesia, no. Porque un solo miembro no basta para formar, dice Corintios 12:14, un cuerpo. Entonces no puede. Eso sí, todos somos la iglesia. Entonces Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y cuando Jesús llegó ahí en San Lucas capítulo 5 a las 2 barcas, no se subió a cualquiera, se subió a la que Pedro iba timoneando, a donde Pedro era el capitán, ¿verdad? Allí se subió. Por eso tiene razón San Mateo capítulo 10 versículo 2. Cuando da la lista de los apóstoles, dice, y estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero dice, Simón, llamado Pedro. Mire, es que el Evangelio mismo nos dice que qué precioso que nosotros somos católicos y que nosotros vamos sobre la fe del apóstol Pedro. Porque es la fe que está revelada por nuestro Padre Dios y sostenida por nuestro Señor Jesucristo. Eso es precioso. Y debemos de poner atención, porque cuando Jesús, oigan bien, cuando Jesús subió a los cielos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice que los ángeles le dijeron claramente, ¿qué hacéis ahí, Galileos? Así como han visto subirlo, así también lo verán venir nuevamente en su gloria. Y dice que los apóstoles se fueron, ¿sí o no? Sí, se fueron, y dice allá, Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice que se fueron a un lugar, se fueron al cenáculo. ¿Sí o no? Se fueron al cenáculo. Y iban todos los 12 apóstoles. Y dice que el primero que iba, ¿quién era? Pedro. Que no me trae el nombre. Pedro dice. Y iba con los 12 apóstoles. Y qué preciosos los católicos, los que estamos convencidos, porque en el versículo 14 va a dar un dato precioso que dice que en aquella oración
que estaban sometidos a la oración, había unas mujeres. Unas mujeres. Dice que estaban orando en compañía de unas mujeres. Allí estaba María, ¿quién dice? La madre ¿de quién? De Jesús. Miren, son los datos de la que nos da la certeza de lo que nosotros somos. Lo primero, la fe del apóstol Pedro. Pedro tiene un lugar privilegiado en la boca de Jesús. Y cuando los hechos de los apóstoles, ya lo que va a empezar a trabajar, comienzan a hablar de la ira del Señor, la primera que va a aparecer en el dato va a ser también la mujer, la madre de Jesús. Va a aparecer la Virgen María. Y bien dicen aquellos que dicen aquel eslogan: una iglesia sin María no se lo puede. Una iglesia sin María no es iglesia todavía. Así, uno grita, una iglesia sin María, ustedes dicen, no es iglesia todavía. Por eso, la certeza de que somos católicos nos sostiene, uno en la fe del apóstol Pedro y otro en nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Me acuerdo la última vez que salimos aquí a la colonia evangelizar, agarramos este pasaje. Y una hermana por allá me dijo: mira, hermano, fíjese que ahí está mi hijo, que se me ha hecho protestante, pero no está, ya va a venir. Y cuando salimos de ver, ay, Dios, no vino, digo, pero por allá viene, y lo caché por ahí. Y me dice, hola, digo, ¿cómo estás? Bien. Y empezamos a platicar de la Biblia. Mire, me dijo, yo soy cristiano evangélico, me dice. Y a mí, sinceramente, la iglesia católica, me dice, no me llama la atención. ¿Por qué no te llama la atención? Y le decía: ¿sabía vos que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo? Que Jesucristo la fundó. Yo no creo, porque la iglesia que Jesucristo fundó es la iglesia de Pentecostés. Qué bueno que me das el dato. ¿Y vos a cuál iglesia vas? Nosotros somos pentecostales. O sea, es la iglesia que Cristo, según vos, es la que Cristo fundó, porque viene de Pentecostés. Sí, me. Está bueno. Entonces vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Vamos. Y ahí dice que en Pentecostés estaban en compañía de unas mujeres. Y le digo yo: en tu iglesia veneran a la Virgen María. Y me dice: no, pero la que estaba allí en Pentecostés y el morando en Pentecostés con los apóstoles era la Virgen María. Si tu iglesia, le digo, no tiene a la Virgen María, no es iglesia. No es iglesia. Porque tiene que tener el dato, tiene que tener que estaban los apóstoles y tiene que tener que estaba también la Virgen María. Y por más que me digas que esa es la iglesia de Jesucristo, no es, porque la iglesia de Jesucristo no solamente cuenta con los apóstoles, también cuenta la Virgen María. Y ahí lo pusimos a platicar. Y después me dio el testimonio de la hermana que estaba bien salita con la fe católica. Por ahí vive la hermana, no le digo quién es. Y no va a decir: ay, ya sé quién es. Bueno, entonces, somos católicos porque creemos en la fe de qué dijimos, en la fe del apóstol Pedro. Y qué bonito cuando comenzó la fe. ¿Cómo no creer en el apóstol Pedro? Si cuando comenzó la predicación, la evangelización en Hechos de los Apóstoles, ¿quién la comenzaba? ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2? Dice que cuando vino Pentecostés, dice: Pedro, poniéndose de pie con los 11 a su lado, dijo: no estamos borrachos. Lo que ha sucedido es que ha pasado lo que dijo el profeta, lo que dijo Dios a través del profeta Joel. ¿Se acuerdan del testimonio? Entonces, Pedro el apóstol va a comenzar una predicación bonita. Ya no solamente está sostenida por la oración de nuestro Señor Jesucristo, sino que cuando Pedro se pone con los 11 a su lado, quiere decir que los apóstoles también le respaldan. ¿En qué? En su fe. En su fe. Y miren qué bonito. Voy a citarles otra cita bíblica, no más. Cuando Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan subieron al templo, ¿con quién se encontraron? Con un
paralítico, como un paralítico. Y dice que el paralítico se le quedaba viendo, esperando recibir algo. Dice que Pedro le dijo unas palabras claras: plata y oro no tengo, pero lo que tengo, oiga bien que precioso, pero lo que tengo. ¿Y qué es lo que tenía el apóstol Pedro? Recibe, dice, ¿qué le digo? El Espíritu Santo. Y cuando Pedro que recibió el Espíritu Santo, ¿qué le pasó? Se puso de pie y empezó a alabar y a glorificar a Dios. Miren qué precioso. Pedro no solo tiene la potestad sobre los 11, sino que cuando va a ver un enfermo, también tiene potestad sobre la enfermedad. Sobre la enfermedad. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 4? Cuando Pedro y Juan son arrestados ante las autoridades, le dicen: dejen de estar predicando a ese Jesús. Y Pedro le dijo: es bueno primero. ¿A quién le dijo? ¿Obedecer a quién? A Dios. Y luego obedecer a quién le dijo? A los hombres. Así que Pedro, ante las autoridades, aquí también saque el pecho y no dice: hoy va contra la enfermedad, hoy va contra las enfermedades. Hechos capítulo 5, por ahí no me quedan. Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan que Ananías y Zafira habían vendido un terreno? ¿Sí o no? Y le habían prometido a los apóstoles que iban a dar una parte del dinero. ¿Se lo dieron o no se lo dieron? No se lo dieron. Y le dijo: Pedro, ¿por qué has calumniado o por qué has mentido al Espíritu Santo? Por lo que has hecho, ya no tienes parte en este mundo. Y en ese momentito Ananías quedó muerto. Hoy sí. Y cuando llegó Zafira, ¿qué pasó? ¿Es cierto que vendieron el terreno? Sí. ¿Lo dieron en tanto? Sí. Mirá, los que vienen ahí son los que vienen en enterrar a tu marido. Y esos mismos te van a llevar también a ti. Y se fue al suelo de un sol y quedó muerta. Miren qué precioso. Entonces, hermanos, cuando ya en Hechos 5, versículo 15, Pedro va pasando, dice que los enfermos, dice que la gente los sacaba y los ponía a la orilla del camino, que aunque sea con su sombra, los tocara. Y cuando la sombra de Pedro los tocaba, los enfermos quedaban sanos, porque tenía Pedro el Espíritu Santo. Entonces, cuando me dicen a mí: hermano, ¿usted por qué es católico? Porque creo en la fe del apóstol Pedro. Porque creo en la fe del apóstol Pedro. Porque claramente le digo: esto que ha dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte como se sacude el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y ese Pedro, por eso cuando nosotros hablamos del Papa, es el sucesor de Pedro. ¿Pero qué quiere decir Papa? Ya se lo he dicho también. Papa es un título. Aparte de eso, en latín Papa quiere decir papá. Pero es un título que dice Papa Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Entonces este Papa que nosotros tenemos es sucesor de quién? De Pedro. Y cuando a mí me dicen algo en contra de la iglesia, yo puedo ir en contra. Pero no solo con mi boca, sino también con la palabra de Dios. Bueno, hoy siempre la lectura, dando es como se recibe. Si usted siembra con mezquindad, ¿cómo va a cosechar? Con mezquindad. Pero si usted siembra en abundancia, ¿cómo va a cosechar? En abundancia.
y oye el Evangelio, también es cortito, pero es precioso. Termino con este pedacito. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. ¿A qué estamos llamados? A desistir de mi propio yo, del propio Alfredo, del propio Rosita, del propio hermano José. ¿Para qué? Para que nazca aquí en mí, para que nazca Cristo, para que nazca Cristo. Y dice: el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Hermano, usted quiere ser honrado por el Padre, entonces no se canse de servir, porque el que no sirve, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que, hermanos, pongámonos y dispongámonos a que el Señor venga a nosotros en este momento. Nos ponemos de rodillas para poder recibir el Santísimo.